Hola, esta semana vamos a hablar sobre el nombre de Josué. Muchas personas dicen que Josué era el mismo nombre de Jesús, pero una forma más larga. Vamos a ver por qué no es y por qué piensan que sí. Vamos a estudiar el nombre de Josué en hebreo. Me gusta siempre estudiar los nombres del Señor en hebreo porque son su lenguaje original y porque por medio de las letras hay secretos o guardaditos, como este canal, en los que el Señor habla. Hay guardaditos que están ahí para que nosotros los descubramos y podamos entender mejor su carácter y lo que vino a hacer para salvarnos. Aquí vemos el nombre de Josué en hebreo. Su nombre en hebreo es Yehoshua, parecido al del Señor Jesús, Yeshua, pero Yehoshua, y vamos a ver por qué ese Jo es importante para que entendamos que no es simplemente una versión corta del nombre original, que en este caso sería Josué. Josué, antes de ser llamado Josué, se llamaba Oseas. Y vamos a ver por qué también es importante la diferencia y por qué el Señor, por medio de Moisés, le cambió el nombre de Oseas a Josué. Aquí vemos el nombre de Josué en hebreo, cómo se escribe. Vemos la diferencia entre el nombre del Señor Yeshua y Yehoshua, el nombre de Josué. El último video que hicimos era el estudio sobre el nombre del Señor Jesucristo, Yeshua en hebreo, y es supremamente importante que lo vean. Van a ver las maravillas del secreto que está guardado en su nombre y por qué su nombre es tan importante para que nosotros podamos hacer su obra aquí en la tierra, porque su nombre carga ese poder y esa autoridad. Ese es el primer paso. Después vamos a ver este video y el que sigue vamos a hablar sobre el poder y la autoridad del nombre del Señor, Yeshua, en nuestras vidas. Aquí puse los tres nombres, Oseas, como se llamaba Josué antes de que le cambiaran el nombre, Yehoshua, el nombre al que se lo cambiaron, y el nombre del Señor, Yeshua. Los tres nombres tienen una misma raíz. La raíz es Yasha. Esta raíz significa salvar, pero es algo más que solo salvar. La palabra salvar en hebreo incluye el rescatar, el ayudar, el defender, el dar victoria, el curar, el preservar, el dar libertad, el dar seguridad, y todo esto significa salvar. O sea, no es solamente como sacarlo a uno de un mal momento, sino te rescata y te sana, te lleva a la victoria misma en toda la profundidad de tu ser, tanto emocional, física y espiritual. Esa es la raíz Yasha en hebreo. Todos los nombres, los tres nombres, vienen de esta raíz, pero vamos a ver cómo Oseas carece de una letra fundamental de esta palabra. El alfabeto hebreo consta de 22 letras, no contiene vocales, las letras también son números. En el comienzo fue hecho de una forma pictórica y hoy en día tiene grafemas. Todavía no tienen vocales y los números siguen siendo las letras. Hoy en día, para mostrarlos, no tienen tildes tampoco, en el alfabeto original no tienen tildes. Entonces, hoy en día, como para guiar a las personas dónde está el acento o qué tipo de vocal tiene cada palabra, para facilitarlos, usan signos como rayas o puntos para que la gente sepa cómo pronunciar las palabras en hebreo. ¿Por qué es importante conocer las letras, el significado de las letras? Primero que todo porque el Señor dijo que Él era el alfa y el omega, esa es la traducción griega, pero en su lenguaje Él dijo que Él era el Aleph y el Tav. El Aleph es la representación del Ser Supremo, no tiene sonido y viene a ser como el respiro.
antes de poder hablar. La primera letra que tiene sonido es Beth, que viene a ser la letra B en nuestro idioma, la segunda letra. Y Aleph es el significado de líder supremo, es el significado de Dios mismo. Esa letra está relacionada con la letra de Dios mismo. Y Taf significa el fin o el haber sido completado algo, terminado algo, y su símbolo es una cruz, que eso nos lleva a la representación del Señor en la cruz. Entonces comenzó con el primer respiro de la palabra del Señor, que en hebreo comienza con Berashit, lo que significa comienzo. Entonces, en el comienzo el Señor creó los cielos y la tierra, en Génesis 1. Ese primer respiro va antes de la primera letra que vemos en la Biblia, en el lenguaje original. Y la última letra, cuando el Señor estaba en la cruz y antes de despojar su espíritu, como dejar de respirar ese último aliento, cuando Él entregó el espíritu, Él dijo, ha sido terminado. Entonces ahí vemos, para Él es supremamente importante que nosotros entendamos el significado de las letras para poder entender su carácter. Es una forma en la que el Señor se revela a nosotros. Acá puse el ejemplo, lo que significa Aleph y lo que significa el Taf, que nosotros lo conocemos como Él es el principio y Él es el fin. El alfabeto o las letras, igual que los números, pueden llegar a tener doble significado. Y esto es porque si estás con Dios tienen un significado, pero si estás desconectada de Dios viene a ser el significado opuesto. Entonces puede ser unidad o división, por ejemplo, en alguno de los casos, no en el caso de hoy, pero vamos a ver por qué es importante con el nombre de Oseas en la Biblia. Acá vemos cómo son los tres nombres del Señor. Tenemos que Yeshua, y lo vimos en el video anterior, de verdad los invito fuertemente a que lo vean. Es supremamente importante para que ustedes entiendan el gran amor del Señor por cada uno de nosotros. Entonces, vemos las letras en rojo, son las letras de la raíz salvar. Vimos que Yeshua significa Jehová salva y las profundidades de su nombre. Vemos que Yehoshua tiene tres letras adicionales, una que tiene en común con el nombre de Yeshua, de Adonai salva o de Jehová salva, pero tiene dos más. Estas letras son la Hei y la Vav, que las vamos a ver más adelante, lo que significan juntas y lo que significa separadas. Y vemos el nombre de Oseas, que carece de una de las letras, la letra más pequeña, la Yod. Vamos a ver el significado de eso y cómo implica y cómo es importante ver que la carencia de eso puede significar la vida o la muerte en el caso nuestro, en el caso de los seres humanos. Entonces, en Oseas es el tercero, vemos que solamente tiene dos letras de la palabra original Yasha en hebreo. Vamos a comenzar con la diferencia entre el nombre Yeshua y Yehoshua, o Jesús y Josué. Entonces, la sílaba adicional es Jo. Ese Jo es una exclamación en hebreo y es una exclamación de clamor, que generalmente las personas la tienen en caso de calamidad física o emocional, una calamidad que la persona está sufriendo. Ese Jo va incluido en eso. Entonces tenemos que el nombre de Yeshua común que se conoce es Adonai salva, Jehová salva, y en el caso de Yehoshua está la exclamación Oh Adonai salva.
o en el caso, como también lo traducen, es Jehová el Salvador. Acá vemos el conjunto de las letras, que es, la naranja es Hey y la verde es Vav. El conjunto de esas dos es la exclamación de O en hebreo, o en nuestro caso sería oh Dios mío, y vamos a estudiarlas separadamente. Entonces, la letra Hey, en su forma pictórica, era un hombre con los brazos levantados, como en posición de alabanza. El Señor siempre nos llama a alabar, o automáticamente nosotros lo alabamos con los brazos arriba. Eso tiene un significado que los invito a que vean el video. Lo voy a poner acá, el enlace, para que lo vean. Esta es la forma actual de la letra. Significa mirar, observar, considerar. Para mí es como ser testigos. Sé testigo de esto, mira, considera, observa esto, o sea, medita en esto, pero también sé testimonio de esto, de lo que el Señor nos está mostrando. Y la Vav, en su forma pictórica, es como una Y, que también lo vimos en el video anterior. Vav es la representación de una estaca y significa asegurar, conectar, unir, y a nivel espiritual también es ese unir lo celestial con lo terrenal. Pero ese unir también puede ser en la carne. Entonces, lo que les hablaba de doble significado puede ser a nivel terrenal o puede ser a nivel celestial. Puede ser Dios siendo parte de esa ecuación, o siendo Dios, o estando Dios fuera de esa ecuación. Ahora, a nivel numérico, el Hey viene a ser el número 5 en el alfabeto hebreo. También está en la quinta posición del alfabeto. Este número 5 en hebreo significa gracia, favor o bondad. Después vemos la letra Vav está en la sexta posición y también representa el número 6. El número 6 en hebreo representa la humanidad o la relación, como el crear relación, el buscar una relación. ¿Qué puedo entender yo con el O, la expresión de O, con los números? Dice, mirad, observad, considerad, ser testigos de la gracia, del favor y la bondad de Dios al asegurar, conectar y unir la humanidad en una relación con Él. Ese es el significado a nivel numérico de esa exclamación O. Entonces tenemos, oh Dios, clamando hacia Él, y la parte divina que dice, considera y mira la gracia que tengo por ti, y cómo es como la respuesta del Señor de alguna manera. Yo estoy clamando a Él y es la respuesta de Él. Mira lo que hago, observa, sé testigos de mi gracia en tu vida y de todo lo que yo hago para conectarte a ti conmigo. Entonces tenemos lo carnal, el clamor nacido del desastre, pero tenemos la respuesta del Señor también en esas, por medio de las letras y de los números, lo que el Señor nos está respondiendo a nosotros. Ese viene a ser el significado del nombre Yehoshua en hebreo. No es Jehová Salvador, sino Jehová al que yo clamo me salva. Ahora quiero compartir con ustedes lo que aprendí sobre el nombre de Oseas. Oseas era el nombre original de Josué, antes de que Moisés se lo cambiara. El nombre Oseas significa salvación. Comparándolo con la raíz Yashá, que significa salvar, el nombre Oseas está careciendo
de la letra Yod, la más pequeña del alfabeto hebreo, y está incluyendo ese clamor de salvación, el clamor de angustia de la humanidad. Pero tengan en cuenta, le está haciendo falta la letra pequeña. Vamos a ver esa letra qué significa. La letra Yod es la 10ª letra del alfabeto hebreo. En su forma pictórica es como un brazo extendido con la mano abierta, pero abierta como cerrándose. Siempre reitero que hago relación como cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, cuando le pusieron, lo crucificaron y le clavaron las puntillas en sus manos y en sus pies, entonces era como esa mano cerrándose, pero el brazo estirado. El brazo estirado también es parte del Señor cuando el Señor está ayudando. En la Biblia hace referencia de que Él estira su brazo, pero la mano es de juicio. Entonces ese juicio va, como cualquier juez justo haría, iría a favor del inocente y en contra del culpable. Su forma actual es como una coma pequeña. Los hebreos siempre dicen que es como un punto porque es tan pequeño que es como si todas las letras comenzaran y terminaran con ella. Y también representa para ellos como la continuidad, la permanencia del Señor a través de todo. La letra Yod, por ser la más pequeña, también siempre se relaciona con la humildad. Todos los nombres del Señor o los nombres más importantes que incluyen al Señor vienen con esa letra, la letra Yod, y esa es una de las primeras indicaciones de la diferencia entre el nombre Oseas y Josué y cómo el Señor, porque en la antigüedad los nombres eran basados en el carácter. Por eso el Señor cambió el nombre de Abraham a Abraham, cambió el nombre de Oseas a Josué, cambió el nombre de Jacob, que significaba suplantador, al nombre de Israel, que significa como Dios prevalece. También hablan que esa letra significa el mundo venidero y su plenitud. Acá tenemos algunos de los nombres que están relacionados con el Señor. Todos ellos incluyen esa letra Yod. Y acá vemos Jehová, Jesús, Israel, Josué, José, Jacob, judíos, el nombre que lo representa, y Yeshurun, que significa el amado pueblo recto de Dios, porque no todo Israel es Israel, sino para el Señor Israel son aquellos que son fieles a Él, que no se corrompen ni se mezclan con culturas o dioses, que no siguen a nadie más, sino que están totalmente alineados con el Señor, con Jehová. Ese nombre, al carecer esa letra, muestra como la ausencia, y lo voy a explicar mejor más adelante, la ausencia de la presencia del Señor en ese acto de salvación, porque tú puedes conseguir salvación de hombres, como hay un caso que lo vamos a ver más adelante, mejor me espero y lo comparto en ese momento. Sí, dejémoslo ahí. Les voy a explicar por qué la ausencia de esa letra es una gran diferencia entre la salvación de los hombres y la salvación de Dios. El nombre Oseas significa salvación y vamos a ver que por la falta de esa letra en su nombre, puede esa salvación de hombre lo puede llevar a una perdición y no a salvación, comparada con la salvación del nombre del Señor Yeshua o con el clamor porque también para clamar a Dios necesitamos humildad. Entonces, porque si no lo vamos a querer hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces vemos que en el nombre de Yehoshua, Él
estaba clamando al Señor y el Señor le estaba respondiendo, lo cual lo llevaba a victoria. Él estaba sujeto al Señor. Mientras Oseas, con la falta de Yod, ahí vemos es como evidente que por la falta de eso, de ese grado de humildad, ni el hombre clama a él, ni tiene la real salvación, porque no viene de Dios. Entonces, la letra Yod está en el 10º lugar, tiene un valor numérico de 10 y en hebreo significa perfección, el orden divino y la plenitud. ¿Qué tipos de Oseas tuvimos? Tuvimos el Oseas carnal, que fue el último rey que tuvo el reino norte de Israel, porque hacia lo último, después de que ellos decidieron tener reyes, unas tribus, que ahí también hay otra historia, porque no todas las tribus formaron un reino y las otras tribus formaron el otro reino, que uno era el reino de Israel, que hacía parte de la parte norte del territorio, y el otro era el reino judío de Judea, que está ubicado en la parte sur del territorio, pero la mayor diferencia, porque hubo una temporada cuando el Señor los dividió y los que estaban sujetos al Señor se fueron al reino de Judea, y de los del reino de Judea que no querían estar completamente sujetos al Señor se fueron al norte. Entonces, cuando fue exterminado el reino norte, no significa que fue exterminada las 10 otras tribus que hacían parte de él, sino todos los que no estaban con Dios, porque parte anteriormente a ser destruido, parte de los miembros de esas tribus, también de esas 3 tribus, se pasaron a el reino de Judea, al territorio del sur, para seguir alabando y estando completamente sujetos y fieles al Señor. Entonces, el último rey del reino norte, de aquellos que no estaban siguiendo al Señor, su nombre era Oseas. Este rey trató de salvar a su reino, porque el reino de Asiria vino, los sujetó y lo convirtió en siervo. Entonces él tenía que pagar una renta anual al reino de Asiria porque estaba bajo su mandato. Si no, pues obviamente iba a estar en problemas y iba a ser eliminado. Entonces, él trató de salvar a su reino, Oseas, estaba haciendo un complot, estaba contactando al faraón Oz, que era el faraón de ese tiempo en Egipto, para convencerlo de que se aliaran en contra de Asiria y de esa manera él liberara a su pueblo y no tener que seguir pagando esa renta al rey de Asiria. El rey de Asiria lo descubrió y ahí fue cuando fue a Samaria, ese territorio, digamos que la capital o el centro de ese reino está ubicado en Samaria, y ahí fue cuando el rey de Asiria fue y exterminó a la mayoría y llevó cautivos, incluido a Oseas, lo llevó cautivo a su territorio. Entonces, todos los que hacían parte del reino norte fueron acabados, y por eso hay la creencia de que las 10 tribus, esas 10 tribus desaparecieron, pero esas 10 tribus no desaparecieron totalmente, porque un remanente, antes de que eso pasara, por una palabra del Señor, ellos fueron al reino del sur y mantuvieron las tribus vivas. Entonces, el reino Oseas básicamente se puso en la posición de Dios y obviamente no le fue bien. En la Biblia dice que él hizo lo malo, no fue tan malo como los reyes anteriores, pero este es el último rey de ese reino.
¿Y qué era lo que él hacía? Él adoraba a otros dioses, él hacía sacrificios humanos, sacrificaban los hijos al fuego, que ese era al fuego de Baal, al dios caído. Hacían ofrendas de fuego, pero usaban para ello bebés, infantes, para buscar el favor de ese dios. Adoraban las huestes celestiales, o sea, ángeles y arcángeles. El Señor nos llama a no hacer esas cosas. También buscaban adivinadores y agoreros. El Señor también nos llama a no hacer esas cosas, y muchas veces nosotros lo hacemos que leyendo las cartas o las manos. El Señor nos llama a no hacer esas cosas porque eso no está ahí. Tu futuro, el único que lo sabe es el Señor, y el Señor te lo revelará a ti o por medio de un profeta. Que la única manera de saber si un profeta es realmente un profeta de Dios es a través de que él, después de dar la palabra que Dios le dio, se cumple. Si esa palabra no se cumple, esa palabra no venía de Dios, porque Dios ni miente, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso quiere decir que no es hijo de hombre para que cambie de opinión. Entonces, si él te dice algo a ti, eso va a suceder, eso va a pasar, porque él no vive en el tiempo vive en él. Ellos crearon sus propios estatutos, entonces ellos no seguían los mandamientos del Señor, lo que está en la Torá o en la ley, en el Pentateuco, como nosotros lo conocemos, que se encuentra en los 5 primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces ellos crearon sus propios estatutos, sus propias reglas, se mezclaron obviamente con las culturas de esos territorios. Cuando ellos hicieron posesión de ese territorio, el Señor les dijo: acaben con todo, acaben con los dioses, acaben con la gente, inclusive con los animales, pero eso era para traer purificación al territorio y para que fuera el Señor reinando en esos territorios, y no para seguir en los problemas que estamos hoy en día, que por la mezcla sigue habiendo corrupción, y de alguna manera se ha seguido perpetuando esa corrupción a través de las generaciones. Entonces ahí vemos Oseas como digno representante de la parte corrupta del nombre. Y ahora vamos a ver Oseas como era Josué antes de que su nombre fuera cambiado a Josué. Entonces, ¿quién era Oseas? En los versículos o en las referencias de la Biblia de quién era Oseas antes de que cambiara el nombre, él era un príncipe de la tribu de Efraín, era un líder militar, fue el que lideró la batalla contra Amalek, que fue cuando Moisés tenía que levantar, que lo ayudaran, que levantaran los brazos, porque cuando él tenía los brazos levantados, ellos tenían victoria, y cuando él bajaba los brazos comenzaban los otros a prevalecer sobre los judíos. Entonces tuvo 2 ayudantes que le sostenían los brazos para que ellos pudieran ganar hasta que ganaron la batalla. Y aunque él estaba al frente de la batalla en ese momento, cuando ellos ganaron la batalla contra Amalek, ellos no ganaron por Oseas, ellos ganaron porque Dios estaba intercediendo en favor de los judíos. A él lo llamaban el asistente de Moisés, no siervo, asistente de Moisés. Él era celoso por Moisés, no de Moisés, por Moisés. Entonces cualquier cosa que fuera a poner en peligro la autoridad o la posición de Moisés, él entraba. Ahí lo vemos como cuando el Señor, cuando llamaron a los ancianos, a los líderes, que eran 70, y que 2 se quedaron en el campamento, y bajó el Espíritu Santo, los cubrió, y todos ellos comenzaron a profetizar, inclusive los que estaban en el campamento, porque ellos eran como las cabezas de las tribus en ese momento. Y él reaccionó y fue y le dijo a Moisés: ellos están profetizando, no los dejes, ellos están profetizando.
Y Moisés le contestó que ya quisiera él que el Espíritu cayera sobre todos para que todos profetizaran. Y ese deseo de Moisés fue cumplido cuando el Pentecostés, que el Señor, todo aquel que recibe al Señor, recibe el Espíritu Santo. Y esa es una de las posibilidades que tenemos. El Señor nos va a usar para profetizar. No necesariamente significa que seamos profetas, es simplemente que somos herramientas para ese momento específico cuando el Señor está haciendo. También él era, como era el asistente de Moisés, él fue con él a la montaña cuando eran supuestamente solamente Aarón, alguien más iba con Aarón, Moisés, y él fue con Moisés. Moisés cuando fue a hablar, entonces antes de entrar a la nube de la gloria del Señor, él fue con Josué a los pies, con Oseas, era en ese momento el nombre de él. Oseas se quedó afuera, no entró en la gloria, pero Moisés entró y fue cuando estuvo 40 días y 40 noches. Cuando él estaba saliendo, él escuchó y estaban hablando con Aarón y Moisés y estaba diciendo, no, Aarón no estaba porque Aarón estaba abajo, que fue cuando la embarró. Entonces, él estaba esperando a Moisés saliendo de la gloria de la presencia del Señor y él siempre estaba buscando estar cerca de la gloria de la presencia del Señor. Ese era Oseas. Y por esa hambre de buscar al Señor, esa voluntad y ese deseo de cada vez estar más cerca del Señor, porque decía, por ejemplo, cuando estaban en la tienda de reunión, en el tabernáculo de reunión, en la tienda de reunión, él siempre estaba, aunque los otros se iban, él se quedaba a las puertas y él no quería perderse de estar en la presencia del Señor. Entonces él pasó de simplemente ser uno más a comenzar a ser la mano derecha del que estaba con Dios, y después viendo esa relación que Moisés tenía con el Señor, como que le fue creando y creando y creando más hasta que él tenía el Espíritu del Señor sobre él. Y si su hambre por el Señor cautivó tanto a Dios mismo que le dejó de alguna manera como poseerlo, no poseerlo, sino como permanecer en su presencia constantemente. Entonces ese era Oseas, él comenzó, ahí vemos como la transición de la humanidad a comenzar a crear una relación con Dios mismo para tener un punto de relación tan especial que él vino a ser el reemplazo de Moisés para el pueblo judío cuando entraron a la tierra prometida. Reiterando, ahí vemos que la salvación puede venir de Dios o sin Dios. La diferencia es que cuando nosotros tenemos la salvación venida de Dios, somos realmente libres y es una salvación eterna. Pero cuando nosotros queremos traer la salvación, como el caso de Oseas, el rey del norte, nunca vamos a conseguir realmente una salvación, sino simplemente vamos a cambiar quién nos está rigiendo. Es ser esclavos de uno o ser esclavos de otro. En el caso de Oseas, el rey del norte, él estaba cambiando la esclavitud del rey de Asiria a buscando la esclavitud del rey de Egipto. Y personalmente creo que una de las razones por qué el Señor no permitió eso es, el Señor dijo, nunca vuelvan a Egipto. Nunca vuelvan. Egipto significa lugar estrecho. En el caso de los judíos, lugar de esclavitud. Entonces, nunca vuelvan a ese lugar estrecho, nunca vuelvan a ese lugar de esclavitud. El Señor no lo permitió y era como ese anhelo por más de muchas generaciones, era ese anhelo a buscar ese confort en lugares equivocados, porque nuestro confort tiene que estar con el Señor. Entonces,
si buscamos una salvación humana, realmente nunca vamos a tener una verdadera salvación, sino simplemente que vamos a estar cambiando un lugar de esclavitud a otro, digamos uno con mayor opresión a uno con menor opresión, pero no nos va a cambiar realmente a nosotros. ¿Quién era Josué después de que Moisés le cambió el nombre? Josué era descendiente de José, era descendiente del segundo hijo de José, que su nombre era Efraín, por lo tanto, él pertenecía a la tribu de Efraín. Dice que es hijo de Oseas, hijo de Nun. Entonces parece que su abuelo o un super antepasado de él también tenía el mismo nombre de él, y dice que su padre se llamaba Nun. Nunca hacen referencia de quién era Nun, solamente Nun, y no está determinado si él tenía hermanos o no. Pues yo me imagino que sí, porque ellos tenían muchos hijos, pero en este caso no está determinado, no determina si tenía o no. Entonces, ¿de dónde vienen? Él fue nacido en Egipto, por lo que significa que él fue esclavo. ¿Qué dicen del nombre de Josué? Entonces dicen que el nombre de Josué, o que Josué mismo era la sombra o como esa imagen tenue de quién era el Señor Jesucristo, o que él es la representación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, que por lo que ya hemos visto, no, porque el Señor Jesús nunca puso a nadie como, digamos, lo hizo Josué cuando era Oseas, que puso a Moisés por encima de Dios, por eso él estaba celoso y quería como protegerlo, pero él fue en transición y aprendió que siempre debe ser primero es Dios mismo. Dicen también que su nombre es el mismo del Señor, ya vemos que no. La diferencia, uno es el humano clamando al Señor y el Señor respondiendo en su gracia y benevolencia al ser humano, y el otro es la encarnación misma de Dios, que eso lo vimos en el video anterior. Les reitero, por favor, vean, no tienen ni idea de la riqueza y del tesoro de lo que es lo que aprendí con ese video, porque pues yo voy aprendiendo y les voy pasando lo que el Señor me va enseñando. Y también decía que el nombre del Señor es solo una abreviación del nombre de Josué, porque acuérdense que en hebreo es Yehoshua. Yo siempre digo Yehoshua, no sé por qué, pero es Yehoshua, y el nombre del Señor Jesucristo es Yeshua, pero no es, ya vimos que no es. ¿Cuándo le cambió el nombre? Le cambió el nombre antes de que ellos fueran a entrar a la tierra prometida. Ese fue Moisés. El Señor le dijo a Moisés que seleccionara de los príncipes de cada una de las tribus un representante. Él fue uno de ellos y él representaba a la tribu de Efraín. ¿Para qué estaban haciendo eso? Para que ese grupo de 12 fuera a la tierra prometida a espiar los territorios y trajeran como un resumen de lo que ellos vieron. Él comenzó a ser llamado siervo después de que le cambiaron el nombre. Comenzó llamado a ser siervo de Moisés, no asistente de Moisés. Eso también denota humildad. No era como uno a uno y yo te estoy ayudando y te sirvo o en lo que yo quiera o en lo que yo esté dispuesto, sino ya era siervo, denota un grado superior de humildad. No de servidumbre, de humildad, de amor, de respeto. Entonces, siervo de Moisés. ¿Qué pasó después de su regreso? El Señor los separa, eso fue, ellos fueron al territorio, lo espiaron, volvieron, y después de que volvieron, 10 de esos 12, porque solamente Caleb dio buenas referencias de nosotros podemos y vamos a ganar la batalla y Dios está con nosotros, y el resto
entraron en pánico y que no, que ellos son muy grandes, que ellos son muchos, que las ciudades están fortificadas, que bla, 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 y no le creyeron al Señor. Esa era la iniquidad. Ese fue el gran pecado, el no creerle a Jehová después de todo lo que él había hecho y les había demostrado durante más de 40 años en el desierto. Según Caleb, él hablaba de 45 años, entonces me imagino que fueron 5 años entre que Moisés comenzó a hablar con el faraón, los sacó el mar rojo, hasta cuando el Señor los castigó por no haber creído en él, en su palabra, de que les iba a dar el territorio. Entonces el Señor los castigó y dijo que cada 40 años más iban a pasar en el desierto, un año por cada día que ellos estuvieron espiando el territorio, y que todos ellos, toda esa generación, iba a morir ahí. Entonces, después de su regreso, el Señor los separa junto con Caleb, que fue el otro que le creyó al Señor. El Señor dice que su espíritu está sobre Josué. El Señor le escoge como reemplazo de Moisés, porque Moisés dice, ok, si yo no voy a ir, porque el Señor dijo, no, Aarón y tú se rebelaron en contra mía cuando él golpeó la roca, en lugar de hablarle como el Señor le había dicho, ustedes entraron en rebelión, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Entonces él dijo, bueno, Señor, pero por favor envíales un líder. Y el líder que el Señor escogió fue Josué. El Señor también le dice a Moisés que imponga las manos enfrente de toda la congregación, todo el pueblo de Israel, que impongas las manos sobre Josué y que pase parte de la autoridad que posee Moisés, que se la dé a Josué, y que también que lo haga esto enfrente del pueblo de Israel, de la misma manera que tome el sacerdote Eleazar, y que por medio del pectoral que ellos tenían para saber qué era lo que Dios hablaba, que se llama Urim, que por medio del Urim, que ellos pregunten a Dios para ver que sí es Dios el que ha escogido a Josué y no ha sido simplemente Moisés, sino ha sido Dios mismo como testimonio para que ellos obedezcan a Josué en la tierra prometida. Y esto es lo que el Señor hace por Josué, pero lo que había comentado anteriormente era porque Josué, su hambre por el Señor, era el único que se quedaba a la entrada de la tienda de reunión para buscar la presencia del Señor. Inclusive cuando Aarón y Moisés se iban, él se quedaba ahí buscando la presencia del Señor. ¿Quién era Josué entonces en la tierra prometida? Él era el líder, él fue escogido como líder. Su comportamiento muestra parte de las similitudes de por qué ellos dicen que de repente él era Jesús. No que era Jesús, pero que Josué era como la representación de Jesús en el Antiguo Testamento, pero no es. Entonces, era el líder, él esperaba al tiempo perfecto de las cosas, de cuando el Señor le decía, no cuando los otros querían, él esperaba el tiempo perfecto. Él fue paciente, él fue el último que recibió la herencia del Señor en la nueva tierra prometida, que tardaron años para eso, pero él fue el último y él esperó y no se enfureció ni nada, él fue paciente y esperó al tiempo del Señor. Él oraba constantemente al Señor para que el Señor lo guiara. Él no hacía nada sin que el Señor, bueno, no sé si nada, pero en lo que se muestra es que él estaba constantemente buscando al Señor guía para él tomar decisiones, para saber qué hacer. O sea, la decisión no la tomaba él, sino él decía, Señor, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Invado, no invado? Y el Señor le iba diciendo y él iba obedeciendo. Entonces era la obediencia que él tenía, se ve manifestada en el libro de Josué. Entonces, ¿cuáles son las similitudes entre el Señor Jesucristo y Josué? La humildad, pero él, digamos que trabajó la humildad, mientras que el Señor Jesucristo fue siempre humilde. Entonces, la humildad, la obediencia, temor a Dios, porque él vio
las grandes proezas del Señor. Entonces, el temor a Dios, su amor por Dios, esa hambre por Dios, la comunión con Dios y la reverencia a Dios. Esas son las similitudes entre Josué y Jesús. ¿Cuáles son las diferencias? Josué era mortal, Josué murió, bueno, el Señor fue asesinado. No, Él entregó su vida por nosotros, nadie se la quitó, Él entregó su vida por nosotros. Y fue resucitado. Entonces Josué era mortal, vivió largamente, pero no salvó a nadie, fue salvado y fue rescatado. Él era esclavo y fue salvado por Adonai por Jehová a través de Moisés. Entonces él fue salvado, él no salvó a nadie. Él fue esclavo, el Señor Jesús nunca fue esclavo, ni siquiera de pecado. No dio la victoria a nadie, él simplemente obedeció y el que daba la victoria era Jehová. Eso fue a través de todo el Antiguo Testamento. Toda victoria que el pueblo de Israel obtuvo fue a través de Jehová. No fue por el brazo fuerte de ellos, porque el Señor también los escogió por eso. Y digamos, cuando los 300, también son muchos los hombres, disminuye, envía a casa a los que no quieran, que estén dudando, envía a los, no, hasta que solamente los que beban agua de esta manera, esos son los que van a ir a batallar. Y fueron 300 contra miles y ganaron, para que no se glorificara el pueblo de Israel diciendo que ellos obtuvieron la victoria por su brazo fuerte, sino que fue por la misericordia y benevolencia de Dios. Entonces él nunca le dio la victoria a nadie, fue Dios, él jamás fue rey, porque el primer rey fue Saúl, muchos años después. No era sacerdote, Señor Jesucristo es sacerdote nuestro. Era hombre e hijo de hombre. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino en carne, pero él no era hijo de hombre, él era hijo de Dios. Entonces esas son las diferencias. Este es el estudio del nombre de Josué. Vemos por qué no es simplemente, o Josué no es un nombre más largo del nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no estaba clamando a Dios para que salvara al pueblo y a la humanidad. Él estuvo de acuerdo con el Señor, pero él no estaba en su carne clamando al Señor por eso, sino él se hizo carne para venir y cumplir lo que estaba escrito por él para poder salvarnos. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. El nombre de Josué no es el mismo nombre de Jesús y aunque sí hay similitudes y tienen la misma raíz, el carácter o la encarnación de cada uno de ellos es totalmente diferente. La vida, no sé cómo decirlo, me escribirán por favor. Son diferentes. Y también vemos cómo la transición de Josué como hombre al vivir en la carne, al ser Oseas, como esa transición que todos podemos tenerlo, y ahí se muestra más que todo, para mí sería más como una referencia nuestra que del Señor Jesús. Como nosotros, comenzando en un yo puedo y todas mis fuerzas y yo me puedo salvar y yo puedo trabajar y yo me puedo liberar y yo me puedo unir y hacer este contacto y lograr estas cosas, a completo foco en el Señor, en Dios, buscar esa relación y esa permanente comunicación con Él y llegar al grado de humildad. Buscar esa humildad, porque en nosotros siempre está el espíritu de independencia y de orgullo. Entonces, poner eso en la cruz, crucificar esos espíritus que habitan en nosotros en la cruz y comenzar a buscar esa unión con el Señor
y al conocerlo a Él, automáticamente nos va a llevar humildad, porque vamos a darnos cuenta que nosotros no somos nada sin Él y no somos nada comparado a Él, que es simplemente por su benevolencia, por su bondad, que Él creó y crea todas las posibilidades constantemente y diariamente para que nosotros podamos entablar una relación con Él y podamos entrar en Él, porque la Biblia habla en el Señor Jesucristo, para que podamos entrar en Él y obtener la vida sagrada y eterna del Señor Jesús en esta vida. No tenemos que esperar para que dejemos nuestros cuerpos para poder hallar la vida eterna con el Señor, sino como el Señor Jesucristo decía, Él estaba en la tierra, pero Él no era de la tierra. Él estaba Él estaba allá y estaba acá. Estaba allá porque estaba completamente unido, como ese cordón umbilical, completamente conectado con Dios Padre. Y aunque estaba en este plano terrenal, Él siempre era allá. Y por eso el Señor oraba diariamente y buscaba al Señor y se separaba constantemente para no perder el objetivo y la meta, que era el poder salvarnos a todos nosotros, darnos la posibilidad de salvación a todos nosotros. Si no lo has aceptado, estás simplemente a una palabra de Él. Simplemente dile, te acepto, o ayúdame, o aquí estoy, y lo vas a conocer. Simplemente es eso. Libérate de ese espíritu de independencia y de ese espíritu de orgullo y dale la entrada al Señor, que Él está ahí. Está ahí a la entrada de la puerta de tu corazón, siempre dicen, está ahí esperando por ti. Espero que este video haya sido de bendición. Como siempre, estos son los guardaditos de Dios y nos vemos en el siguiente. Chao.